Hola, bienvenidos a Muchas Realidades. Hoy estamos de nuevo con la serie de vídeos de los grandes ciclos planetarios. Y vamos ya por el sexto ciclo, que es el de Saturno-Plutón. Este ciclo es muy interesante. Dura unos 33 años y lo vamos a tener, dentro de poco vamos a tener la conjunción, ya para el año 2020. Este año que viene, el año 2019, ya vamos a empezar a notar un poco los efectos. Bueno, comentamos como siempre un poco cuál es la influencia de cada planeta y qué tiene que decir en la unión en este ciclo. En los aspectos tensos, Plutón hace su trabajo de revolver y poner pastas arriba lo que no es del todo cierto. Recordemos que Plutón es el planeta de lo verdadero, ya que lo superfluo no le interesa. Lo superfluo realmente es algo que no existe. La mentira no existe, existe solo la verdad, ¿no? Entonces, por otro lado, Saturno quiere sostener las estructuras, pero si no están trabajando bien los dos planetas, Saturno no es capaz de generar esa confianza con una maquinaria política, económica, predecible. Con lo cual surge una sensación de desconcierto en la población. La sociedad pierde la confianza y puede generar miedo e incertidumbre. Plutón a veces es un planeta que puede generar esta sensación de miedo, ya que es algo desconcertante, algo que no esperamos y que tenemos esa sensación de que algo no va bien, ¿no? Bueno, por ejemplo, en el año 2001 hubo una oposición, para que vayamos entendiendo un poco las energías de las que estamos hablando. Esta oposición de Saturno-Plutón. Y como todos recordamos, pues ocurrió el ataque de las Torres Gemelas, que dio comienzo a un gran cambio mundial. Afectó seriamente a la sensación de seguridad en Occidente. Es un ciclo muy relacionado con este tipo de cambios en las estructuras, en el sistema propio. Es un cambio profundo que genera Plutón. Luego tenemos aspectos tensos, como por ejemplo la cuadratura que hubo entre 2010 y 2012. Se hicieron varios aspectos de cuadratura durante esta época y bueno, podemos recordar cómo había una proliferación de las creencias en profecías, etcétera, ¿no? Recordamos lo del 2012, esta profecía maya, que era apocalíptica, bueno, había gente que no era tan radical en ese sentido, pero sí que se llegaba a oír de todo, ¿no? Desde llegada de extraterrestres, cambios de dimensión del planeta, etcétera. Pues todos íbamos a pasar de repente a la quinta dimensión, ¿no? Resulta que estamos ya en el 2019 casi y seguimos aquí en la tercera, ¿no? Pero bueno, más que esas creencias que muchas veces las genera Neptuno, que es el planeta que domina un poco ese subconsciente colectivo, estaríamos hablando de Plutón, que es el que nos genera esa incertidumbre, porque estamos viendo que está desapareciendo el mundo que nosotros conocíamos, ¿no? Realmente las que suelen provocar los cambios más radicales son las conjunciones. Las conjunciones Saturno-Plutón han coincidido de forma preocupante, diría yo, con las últimas guerras mundiales, por ejemplo.
si vamos, bueno, la conjunción que hubo de Saturno-Plutón en 2014-2015 estalló la Primera Guerra Mundial, la que hubo bueno, en 1939-1940 coincidió con la cuadratura, que fue cuando estalló la Segunda Guerra Mundial. Recordemos que la Primera Guerra Mundial dejó muchos temas por resolver. No pudo resolverlos esa guerra y por lo tanto se generó la siguiente. Y cuando acabó esta guerra, se dio la conjunción, o al revés, cuando se dio la conjunción, acabó la guerra y se generó un nuevo orden mundial. Podemos decir así, lo podríamos llamar como un nuevo orden mundial, una nueva organización a nivel político, económico y de todo tipo, ¿no? Bueno, como hemos dicho, la siguiente conjunción será en el año 2020. Tenemos aquí en el gráfico las relaciones entre Saturno y Plutón en astrología mundial, y vemos cómo aquí comenzó un ciclo en el año 47 más o menos, un poco antes. Se dio la oposición en el año 66, cuadratura en el año 75 y posterior conjunción en el año 1982. 83, por ahí fue, ¿no? Bueno, muchos pensaréis, en esos años no ocurrió nada realmente desastroso como pueden ser estas guerras. Pero es que realmente estos ciclos, todos, no nos van a dar situaciones concretas de lo que va a pasar, ¿no? Nosotros sabemos las tendencias que pueden ocurrir. En este caso, Saturno-Plutón no nos quiere decir que vaya a haber una guerra, porque si no deberíamos estar muy preocupados, ¿no? Ya que vamos a tener esta conjunción en el año 2020. Yo tampoco digo que no estemos preocupados, ¿eh? Cuidado, hay que interpretar un poco los acontecimientos. Pero en el año 1982 realmente hubo muchos cambios. Y me refiero a cambios muy, muy poderosos a nivel mundial, a nivel de organización mundial, que es a lo que se refiere este ciclo planetario. Bueno, por un lado, una cosa que me parece a mí muy importante a nivel mundial, ya que había como dos bandos, dos potencias mundiales, mejor dicho, que eran la URSS y Estados Unidos. Pues en los años 80, comienzos del 80, ya llegamos hacia el año, el de la perestroika, por ejemplo, que lo he estado buscando antes, y coincide por estas fechas, ¿no? Ya vemos aquí un sello promocional de la perestroika de Gorbachov del año 88. Estamos hablando, y ya se estaba gestando, y ya cuando entró la década de los 90 se completó. Pero fue ya a principios de los años 80 cuando realmente el ganador de la Guerra Fría, por así decirlo, se veía claramente que era Estados Unidos, ¿no? Y la URSS ya no tenía ningún poder real, ¿no?, en el mundo, y ya acabó desapareciendo ya en el año 90. Por otro lado, grandes avances como los ordenadores, los PCs, comenzaron a usarse. Se comenzó, aunque no se empezaba a usar todavía el internet, pero ahí es donde
nació también, ¿no? Luego Ronald Reagan, como hemos dicho ya, estando Estados Unidos como ganador de la Guerra Fría, pues comienza con una serie de medidas económicas de libre mercado que sientan las bases de la economía neoliberal. Ya no tenían ningún freno Estados Unidos para comerciar a sus anchas, ¿no?, en todo el mundo. Entonces esto también marcó un cambio mundial, otro nuevo orden mundial, por así decirlo. Bueno, y como decimos aquí, pues que las conjunciones han dado cambios profundos en el orden mundial, pero esta configuración por sí sola no tiene por qué ser causa de una guerra, de una gran guerra. Es evidente que las grandes guerras suelen generar también cambios muy importantes a nivel político y social. Por lo tanto, también no es de extrañar que coincidieran con las conjunciones de estos ciclos. Bueno, y damos otro dato más de otra conjunción también muy importante, mucho más lejana, que fue la caída del Imperio Romano en el año 476, en el que el último emperador romano de Occidente, Rómulo Augusto, es depuesto por los érulos del rey Odoacro en la ciudad de Roma. Coincidió también casualmente o causalmente con una conjunción Saturno-Plutón. Como vemos, también tenemos que ver otros aspectos que son los que nos van a dar también pistas de lo que ocurre, ¿no? En esos momentos existían una serie de sextiles que podemos ver aquí también en la imagen. El azul pertenece a Júpiter-Plutón, el amarillo a Saturno-Neptuno y el verde era un trígono de Urano-Plutón. Son ciclos que ya hemos comentado, que comentaremos, y en ese caso concreto pues daban unas configuraciones bastante armónicas que acompañaron al comienzo de este ciclo. Y por último damos el dato de hemos hablado antes de las guerras y conflictos de estos tipo violentos, armados, etcétera. Tenemos que fijarnos muchas veces en el planeta Marte, que es el dios de la guerra, y es el que puede hacer que salte la chispa, haciendo de detonante ante un aspecto tenso entre dos planetas lentos. Si tenemos una tensión entre dos planetas lentos, como pueden ser en los que estamos hablando ahora de Saturno-Plutón, si viene Marte y hace algún tipo de cuadratura a los dos planetas, o este tipo de configuraciones, o incluso entrando en juego Urano, que es un planeta que nos trae muchos imprevistos, pues ahí puede haber mucho más peligro de acciones violentas. Y bueno, pues dejamos el vídeo aquí. Espero que os haya gustado. Un saludo sincero a todos y hasta otra.